Una pobre niña africana se casa con un hombre de 70 años. 10 días después descubre su secreto. El sol de la mañana proyectaba un tono dorado sobre las polvorientas afueras del pueblo, pero para Ayana, de 12 años, no había calidez en esa luz. Estaba descalza sobre el viejo suelo de madera de la choza de su abuela, vestida con un delicado vestido blanco que alguna vez perteneció a la hija de otra persona. El velo le picaba. Sus ojos estaban secos, no porque no estuviera triste, sino porque su cuerpo ya se había quedado sin lágrimas. Afuera se había reunido una pequeña multitud. Las mujeres susurraban. Los hombres apartaban la mirada. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder. Ayana iba a casarse con el señor Elliot Langston, un hombre blanco casi 6 veces mayor que ella. Un extraño de 70 años, de otro mundo, otro país, otra vida. Apenas hablaba el idioma local. Tenía el cabello plateado, ojos fríos y un apretón de manos que le ponía los pelos de punta. Pero tenía dinero. Y la familia de Ayana no tenía nada. 2 semanas antes, su hermano pequeño había enfermado. Fiebre, escalofríos, convulsiones incontrolables. La clínica se negó a admitirlo sin pago. Su madre suplicó, rogó, vendió la máquina de coser, su anillo de bodas, incluso los libros escolares de Ayana. Pero no fue suficiente. Entonces apareció Elliot. Se alojaba en una cabaña privada en las montañas. Un viejo inversor estadounidense, decían. Nadie sabía por qué estaba en la región. No era un misionero, no hablaba de Dios ni de caridad. Pero tenía dinero. Y cuando vio a Ayana caminando descalza por el mercado, comprando medicinas con monedas, algo en su mirada se detuvo en ella. Al día siguiente se presentó en su casa con una oferta. Un precio de novia lo suficientemente alto como para cubrir el tratamiento del niño y dejar lo necesario para el alquiler, la comida y la ropa por un año. Su madre se negó al principio. Gritó, arrojó cosas, pero al anochecer la fiebre de su hijo había empeorado. No tenían elección. Ayana, apenas dejando atrás la infancia, susurró las palabras, «Lo haré». La ceremonia fue pequeña. Su abuela ató un fino hilo de cuentas alrededor de su cuello. Elliot vestía un costoso traje negro y una sonrisa sutil. No dijo nada, excepto un sí cuando el anciano le preguntó si tomaba a Ayana como su esposa. Ella no dijo nada. No hubo beso. Solo un leve asentimiento, y luego, silencio. Esa noche, Ayana se sentó en el borde de una cama limpia en una extraña casa de huéspedes. Elliot estaba frente a ella, leyendo un libro en un idioma que no comprendía. No se acercó, no la tocó. Solo le entregó un tazón de sopa y le dijo, «Deberías comer». Fue la primera vez que le habló directamente. Su voz era suave, demasiado suave. La confundió. Esa noche durmió en la habitación de al lado, cerrando la puerta desde su lado. Ayana se quedó despierta, sosteniendo una foto de su hermano y preguntándose, «¿Qué quiere de mí si no lo que todos susurraron?». Los días que siguieron fueron los más extraños de su joven vida. Había esperado crueldad, órdenes, silencio. Pero Elliot la trató como a un cristal, no frágil por lástima, sino valioso. Le dio una habitación propia, le trajo vestidos limpios de colores suaves, le sirvió té cada día a las 4 de la tarde, con miel y una pequeña galleta envuelta en lino. Nunca la tocó. Nunca alzó la voz. Nunca la miró como lo hacían los demás. Y eso, de algún modo, lo hizo todo más difícil. Ya no sabía qué esperar. La tercera noche, Ayana se asomó por la puerta entreabierta de la biblioteca. Él estaba allí, como siempre, en el mismo sillón marrón, leyendo bajo la luz dorada de una lámpara antigua. Pero esta vez vio algo extraño. Se miraba en un espejo. No se afeitaba, no se peinaba. Solo observaba su reflejo. Su rostro lucía más cansado que de costumbre, pálido, con los labios temblorosos, como si murmurara algo. Ayana no pudo oírlo. Retrocedió. A la mañana siguiente, Elliot la invitó a caminar por el sendero del bosque detrás de la cabaña. Le dio botas, una bufanda, un cuaderno. «Deberías escribir», dijo. «Aunque sean solo tus pensamientos». Ayana entrecerró los ojos. «¿Por qué?». «Porque las historias le dan sentido a las cosas», respondió él. Luego hizo una pausa y añadió, en voz baja, «Y creo que lo necesitarás pronto». La forma en que lo dijo, como si supiera algo que ella no, la dejó helada. Al quinto día, Ayana notó otra cosa. Elliot mantenía una habitación cerrada con llave al final del pasillo. Era una pesada puerta de madera con un pomo de latón que no giraba. Preguntó una vez.
Él solo sonrió levemente. Algunas puertas aún no están listas para abrirse. Pero Ayanna ya no era una niña. Había sido pobre. Había visto la muerte. Y había dicho adiós a su inocencia el día en que vistió un vestido de novia destinado a alguien 1000 veces mayor que ella. Así que esa noche, mientras Elliot iba al pueblo, Ayanna abrió la cerradura de la habitación prohibida y encontró un museo de secretos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Docenas de niños. Todos de diferentes países. Algunos sonreían. Otros no. Debajo de cada marco, una fecha. Algunas tenían una X marcada encima. Otras no. En una esquina de la habitación había un baúl de madera. Dentro, más cuadernos. Cartas. Tomó una al azar. Querida Marisol, probablemente ya tengas 17 años. Todavía pienso en ti. Tu risa. Espero que hayas conservado el violín. Lo siento. Lo tuve que dejar todo tan pronto. Otra decía, chica de las estrellas. Siempre brillaban más cuando cantabas. Espero que hayas encontrado a tu madre. Espero que aún cantes. Y una más, escrita apenas una semana atrás. Para Ayanna. Aún no lo sabes, pero lo harás. Solo espero vivir lo suficiente para verte sonreír de verdad. Su respiración se atascó en la garganta. Apretó la carta contra su pecho, con los ojos abiertos como platos. ¿Por qué estaba su nombre allí? ¿Por qué había una carta de despedida para ella antes siquiera de que la encontrara? Se giró y casi gritó. Elliot estaba parado en la puerta. Había regresado temprano. Su expresión no era de enojo, sino de un profundo cansancio. Supongo que es hora de que lo sepas, dijo. Ayanna apretó la carta aún más fuerte contra su pecho. ¿Saber qué? Elliot se apoyó en el marco de la puerta y exhaló lentamente. Que no me casé contigo por mí, dijo. Me casé contigo por ti. Ayanna se quedó congelada, en la habitación tenue, con el aire denso impregnado de cedro y algo más, recuerdos desvanecidos. Elliot entró y cerró la puerta suavemente tras de sí. No la regañó por haber entrado, no preguntó nada. En cambio, caminó hacia una foto en la pared, una niña con un vestido amarillo, riendo bajo un árbol en flor. Se llamaba Amira, murmuró. De Marruecos. Tenía tartamudez, pero cuando recitaba poesía, juras que Dios hablaba a través de ella. Sonrió con tristeza. Murió a los 14 años. Malaria. Su aldea no tenía agua potable. Luego señaló otra. Liang, del sur de China. Abandonada al nacer. Pagué sus cirugías. Quería ser enfermera. Tampoco lo logró. La voz de Ayanna tembló. ¿Todas estas niñas fueron tus esposas? No, respondió con firmeza. No me casé con ninguna. Eran niñas. Niñas que encontré en peligro, vendidas, olvidadas, desechadas. Hice lo que pude por cada una. Pero tú eres la primera con la que me casé. Los ojos de Ayanna se entrecerraron. ¿Entonces por qué yo? Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Elliot se sentó en una pequeña silla, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar 70 años de pena. Porque ibas a casarte de todas formas, aunque aún no lo sabías. Ayanna sintió cómo se le encogía el corazón. Él continuó. Oí rumores en el pueblo. Un empresario extranjero, ruso, había estado comprando niñas en secreto. Incluso más jóvenes que tú. Tu familia estaba endeudada. Él iba a hacerle una oferta a tu madre. Lo supe. Tenía dos opciones, dejar que ese hombre llegara primero, o llegar yo. Ayanna retrocedió un paso. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera, su voz se quebró. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Ella volvió a mirar las paredes. No eran trofeos. Eran monumentos. Durante la siguiente hora, Elliot le contó todo. Cómo había pasado los últimos 20 años viajando por el mundo en busca de niñas vulnerables, huérfanas, niñas de la calle, hijas abandonadas. Ayudaba como podía. A veces pagaba su educación. A veces construía pozos, escuelas, aldeas. A veces las adoptaba legalmente. Pero cuando el sistema no lo permitía, trabajaba en silencio, fuera de los reflectores. Ayanna lo interrumpió una vez. ¿Por qué no usaste tu dinero públicamente?
¿Por qué no fundaste una organización o una escuela? Eres rico, ¿verdad? Él sonrió. Amargamente. Lo era. Vendí casi todo para financiar estas misiones. Pero incluso el dinero tiene límites cuando las leyes protegen a los poderosos y castigan a los pobres. Aprendí que la única forma de llegar a niñas como tú, atrapadas en lugares que el mundo ya olvidó, era ir yo mismo. La miró a los ojos, con una firmeza que dolía. Me casé contigo porque era la única manera de ganar tiempo. Para protegerte. Para darte una opción. Una que jamás te habrían ofrecido. Esa noche, Ayanna no durmió. Se sentó junto a la ventana, con las piernas pegadas al pecho, la carta aún en la mano. Pensó en la vida que casi vivió. En el tranquilo estadounidense que le dio un contrato en lugar de una orden, un alfiler en lugar de una jaula, una opción en lugar de cadenas. Y entonces lo comprendió, con un dolor punzante en el pecho. No la salvó porque tuviera que hacerlo. La salvó porque nadie más lo haría. A la mañana siguiente, Elliot no estaba en el desayuno, ni en el banco del jardín, ni en la biblioteca. Ayanna llamó a la puerta de su dormitorio. No hubo respuesta. Su mano tembló al abrirla lentamente. Él estaba allí, acostado plácidamente de lado, aún en bata. Pálido. Tranquilo. Ya sin vida. Los médicos dijeron después que fue una insuficiencia cardíaca congestiva. Él lo sabía. Por eso había estado en su país. Por eso se había movido más rápido de lo habitual. Por eso la eligió a ella. Se estaba muriendo y no quería irse del mundo sin darle una segunda oportunidad a una última chica. Dentro del cajón de su mesita de noche, Ayanna encontró un sobresellado dirigido a ella. Decía: Ayanna, si estás leyendo esto, me he ido. Pero está bien. He vivido mi vida. Ahora es tiempo de que vivas la tuya. Encontrarás documentos en el estudio. Tu nombre ahora está en todo. Tengo tierras, ahorros, propiedades. Pero lo más importante que te dejo no es dinero, es libertad. No la desperdicies. Lloró por primera vez. No por miedo, sino por amor. La noticia de la muerte de Elliot Langston se esparció rápido. Al principio fue un susurro entre el personal. Una llamada a un abogado en la ciudad. Luego, como un rayo, por todo el pueblo. Gente llegó a la puerta principal con flores, con manos juntas, con preguntas que no se atrevían a hacer en voz alta. Pero lo que nadie esperaba era el testamento. Días después, un abogado llegó en un coche negro. Traía un portafolio sellado, un testamento manuscrito, notariado y legalmente vinculante. Ayanna, de apenas 12 años, figuraba como única heredera de Elliot Langston. El pueblo se quedó atónito. Algunos susurraban bendiciones. Otros, maldiciones. Su madre se desmayó en el patio. Los ancianos se reunían en secreto. Los niños la señalaban desde los callejones. ¿Cómo podía esa chica tener la tierra ahora? Es una pobre don nadie. La semana pasada solo se casó con ella para engañar al sistema. Es brujería. Pero Ayanna no dijo nada. No habló. No lloró. No corrió. Solo escuchó en silencio, como solía hacer Elliot. Dentro de la cabaña, se sentaba sola en la biblioteca, leyendo los mismos libros que él una vez leyó. Comía la misma sopa que él una vez le preparó. El silencio era fuerte, pero ya no le importaba. La abogada de Elliot, una mujer llamada Miss Barrow, regresó al tercer día con una carpeta llena de documentos de transición. Hay suficiente dinero para que te dure hasta la universidad, y más allá, le dijo con suavidad. No tienes que decidir nada ahora, pero tendremos que nombrar un tutor legal para supervisar los bienes hasta que seas mayor de edad. Ayanna levantó la vista. ¿Tengo que irme? No, respondió, sorprendida, la señorita Barrow. Esta casa es tuya. Elliot dejó en claro que puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Ayanna se sentó. La verdad la golpeaba en oleadas. Tenía su propia cama, sus propios libros, sus propias llaves. Y ahora, sus propias decisiones. La primera que tomó sorprendió a todos. Reabrió los libros de Elliot. Le ordenó a Miss Barrow retirar parte de los fondos, no para ella, sino para los niños del pueblo. Ordenó reparaciones en la clínica que una vez rechazó a su hermano. Mandó construir una escuela donde antes vendía hierbas en el polvo. Y dio instrucciones firmes. Ninguna niña menor de 14 años podría casarse legalmente sin ser reportada a un nuevo registro administrado desde su propiedad. Algunos la llamaban peligrosa. Otros la llamaban bruja. Pero poco a poco, comenzaron a llamarla de otra manera. La chica que regresó con fuego. Una tarde,
Ayana caminó sola al cementerio en las afueras del pueblo. Llevó un marco de fotos, el favorito de Elliot, la imagen del espejo bajo el árbol en flor, y lo colocó junto a su lápida fresca. Susurró. No eras mi esposo. Ni siquiera fuiste mi padre. Se arrodilló. Los ojos llenos de poder silencioso. Eras mi faro. El viento se movía entre los árboles. Pasaron las semanas. Luego los meses. La cabaña se convirtió en un santuario. No solo un hogar. Un lugar donde las niñas podían leer, donde podían dormir sin miedo, donde podían sanar. Una niña, Fátima, de 9 años, había sido rescatada de un compromiso forzado. Otra, Benta, de solo 11, se había estado escondiendo de un tío abusivo. Ambas encontraron el camino hasta las puertas de Ayana, y ella las dejó entrar. No como una reina, ni como una salvadora, sino como una de ellas. Entonces, una tarde lluviosa, Ayana encontró un último sobre escondido dentro de una de las tapas de los libros de Elliot. En la portada decía simplemente, si vienen por ti, no tengas miedo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una lista con nombres, fechas, direcciones. Docenas de hombres, funcionarios del gobierno, diplomáticos, criminales. Algunos estaban vinculados al matrimonio infantil, al tráfico de personas, al mismísimo submundo. Elliot había estado luchando en silencio durante décadas. No solo salvó niñas, también documentó a los monstruos. El corazón de Ayana latía con fuerza mientras leía la última línea manuscrita al pie de la carta. Usa tu voz, Ayana. Quema la oscuridad. No pueden matar la luz cuando sabe quién es. Y fue entonces cuando tomó su segunda gran decisión. No solo construiría hogares, construiría un movimiento. Un año después, el mundo conoció su nombre. Ayana Langston ya no era una niña esposa en un pueblo olvidado, sino una voz global para niñas como ella. Su historia se volvió viral cuando un periodista de Lagos llegó investigando los rumores sobre una niña de 12 años que había heredado la propiedad de un extranjero. Lo que encontraron fue más que un titular, encontraron una revolución. Ayana había crecido, no solo en estatura, sino en fuerza. Su voz seguía siendo suave, pero ahora, cuando hablaba, los ministros escuchaban. Cuando escribía, la gente compartía. Cuando entraba a un tribunal, los traficantes temblaban. Con la lista de Elliot y la ayuda de la señorita Barrow, Ayana lanzó el informe Langston, un expediente detallado y aterrador que exponía redes internacionales de matrimonio infantil, funcionarios corruptos que aceptaban sobornos y pueblos que subastaban a sus hijas a puerta cerrada. Algunos intentaron silenciarla. La amenazaron, la espiaron, mintieron, incluso intentaron hackearla. Pero fue demasiado tarde. Elliot no solo le dejó una casa, le dejé pruebas, le dejó un plan. Y, sobre todo, le dejó un ejército, sobrevivientes, maestros, antiguos donantes de las causas de Elliot que ahora estaban inspirados para hablar, para apoyar, para financiar su futuro. A los 14 años, Ayana habló ante las Naciones Unidas. A los 15, ayudó a cambiar la legislación en 3 países africanos, haciendo que el matrimonio infantil antes de los 16 años fuera castigado por el derecho internacional. Y a los 16 años regresó a su aldea, no con cámaras ni guardias, sino sola. Se paró frente a la escuela que había construido, rodeada de niñas que reían, aprendían, vivían. Sonrió. Alguna vez le tuvo miedo al silencio. Pero ahora, les dijeron. Ahora sé que el silencio es donde nos hacemos fuertes. Una niña levantó la mano. ¿Eres una reina ahora? Ayana rió. Muchas reinas llevan coronas, respondió, tocándose la sien. Yo llevo fuego. Esa noche, se sentó en la vieja biblioteca de Elliot, ahora llena de más libros, más dibujos, más cartas de niñas rescatadas. Subió una vela. Escribió en su diario y le susurró a la noche. Espero que me veas ahora. Una brisa recorrió la habitación. Y por un segundo, pudo haber jurado que escuchó la voz de Elliot. Siempre te vi. Destaquemos de esta historia que, a veces, las revoluciones no comienzan con multitudes. Comienzan con una sola niña que se niega a guardar silencio. La historia de Ayana Langston nos recuerda que el coraje no siempre grita, a veces susurra entre lágrimas, entre páginas escondidas, entre pasos firmes dados con miedo. Pero lo importante no es no tener miedo, sino decidir actuar a pesar de él. Ayana no tenía poder, ni dinero, ni protección. Solo tenía una verdad, una voz, y el legado de alguien que creyó en ella. Y con eso, cambió el mundo. Así que si hoy te preguntas si una sola persona puede hacer la diferencia, recuerda esto:
No subestimes jamás la fuerza de una niña que decide arder en lugar de apagarse. Muchas gracias por ver Relatos Africanos. Si aún no te has suscrito, por favor haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando publique nuevas historias. Aprecio mucho tu apoyo y lo valoro profundamente. Nos vemos en mi próximo video. Hasta pronto.